Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa. Hoy seguimos analizando las propuestas ciudadanas respecto de la gestión de fiscalización y también el trabajo legislativo. Una dama ecuatoriana licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UTLA, la Universidad de las Américas de Ecuador, y también con estudios en política comparada en Flaxo, Ecuador, y al mismo tiempo también pertenece a la directiva de Juventudes en el Partido Social Cristiano. Bernarda Callejas, candidata a la Asamblea Nacional por Pichincha, la provincia de Pichincha, Centro Norte, auspiciada por la organización política Partido Social Cristiano y la Alianza con Creo. Bienvenida a Bajo la Lupa. Gracias, Javier. Muchos saludos a ti y a todos quienes nos acompañan en esta entrevista. Te felicito por este espacio Bajo la Lupa. Es importante siempre el rol que tienen los distintos espacios de comunicación en la democracia. Entonces yo te felicito por este espacio y qué importante además conocer a los candidatos que están cursando en esta contienda y que están proponiendo ideas nuevas o nuevos rostros para tomar las decisiones del país. Entonces yo te agradezco la invitación y te felicito por el espacio. Gracias, Bernarda. Esas felicitaciones nos sirven para nosotros seguir mejorando día a día y poder transmitir de mejor manera lo que la ciudadanía quiere escuchar. Bien, la visión femenina siempre tiene más armonía y de hecho, mayor grado de inteligencia que la masculina. Varias situaciones han venido ocurriendo en nuestra asamblea, en nuestro legislativo, especialmente en los últimos periodos. Uno de ellos, por poner un ejemplo, incluso las comparecencias son mediante Zoom, videoconferencia, y aún así hay asambleístas que definitivamente se ausentan, no se presentan. Marco, recientemente uno de esos aspectos, el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Ramos, que actualmente fue destituida previo a la censura. Frente a todo eso, un diagnóstico muy sucinto desde la óptica de Bernarda Callejas a lo que ha sido nuestro legislativo en estos dos periodos especialmente. Por favor. Bueno, es complejo. Yo creo que la situación del legislativo actualmente es muy compleja, ni un nivel muy bajo de credibilidad. Y eso sí, en parte tiene que ver por cómo se han dado, cómo se han suscitado las cosas, cómo se han negociado los votos. Hay varios casos de corrupción en la Asamblea Nacional y esto, por supuesto, que afecta la credibilidad de la Asamblea y afecta la imagen institucional, ¿no? Y eso es, yo pienso, lo peligroso, porque pueden ser 10, 15, 20, 30 asambleístas de 137 que afectan la imagen de toda una institución. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar ahí y he visto que hay asambleístas responsables con su trabajo y como en todo hay excepciones, por supuesto, ¿no? Y entonces pienso que la imagen institucional está muy dañada. Y frente a eso, los asambleístas han tenido que seguir ciertos procesos. Tú recordarás que hace unos meses tuvieron que pronunciarse en el Pleno para cambiar la comisión de fiscalización, los miembros de la comisión de fiscalización, para que realice su trabajo, que es la fiscalización es uno de los ejes fundamentales del trabajo de cualquier asambleísta. En ese sentido, se integró una diferente comisión. En el Partido Social Cristiano, 2 asambleístas se han destacado en su trabajo, el asambleísta Denis Marín y la asambleísta Mercedes Serrano, se han destacado dentro de la comisión. Y bueno, en efecto, también el presidente de la Asamblea Nacional se vio presionado a dar paso a esos juicios políticos que estaban en el escritorio, ¿no? Más de 10 meses, aproximadamente un año. Entonces, esa presión que se ejerció desde el máximo órgano de autoridad de la Asamblea Nacional, que es el Pleno de la Asamblea Nacional,
permitió que estos procesos se den paso. Vimos el juicio político al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y vimos también, acabamos de vivir este momento difícil para las instituciones de los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, que es el juicio político a la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo. La verdad es que yo pienso que la censura a la ministra es justa en el sentido de que realmente vemos cómo los actos alrededor de los hospitales han perjudicado mucho la imagen de la Asamblea, han perjudicado mucho algo que es más importante, la administración de salud de los hospitales. Y no es justo, Javier, que hemos como ciudadanos visualizado varios actos de corrupción, mientras también hemos vivido una deplorable situación del sistema de salud, varias deficiencias que nos han afectado como nunca, más aún en esta pandemia que ha sido tan compleja para el país. Entonces yo pienso que en ese sentido se actuó adecuadamente, ¿no? La probidad de la ex ministra estaba en juego desde hace algún tiempo y esa tenía que ser la vía de resolverlo y ese tenía que ser el resultado, porque el pueblo ecuatoriano quería ver esos actos de justicia y quería ver esa acción de la Asamblea. Gracias, Bernarda Callejas. A ver, frente a ese diagnóstico que ha brindado hacia este tema como introducción a candidaturas, casi ya entramos en una campaña electoral como tal hacia el 2021, en donde se renovarán las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Cómo Bernarda Callejas, mira cuál es esa necesidad y deseo de los gobernados, de los ecuatorianos, frente a una Asamblea Nacional que sea un contrapeso del Ejecutivo? ¿Cómo Bernarda Callejas empieza a censar en el soberano cuál es ese requerimiento de los ciudadanos que le hacen a la Asamblea, más allá de una norma, más allá de un control del ejercicio político, más allá de una representación como tal, que es lo que precisamente obedece un rol de asambleísta? Por favor. La gente pide algo sencillo, algo que yo pienso que debería estar presente en toda persona que ejerza un cargo público, un cargo de elección popular. La gente lo que quiere es transparencia. La gente lo que quiere es eficiencia. La gente lo que quiere es honestidad. La gente está cansada de ver cómo los políticos se meten al bolsillo los recursos del país y está cansada de ver cómo legislan en base a intereses personales. La gente necesita ahorita que se le dé un poco de esperanza en que habemos personas preocupadas en este país, preocupadas por la situación del país y que tenemos buenas intenciones y que nos hemos preparado para estar acá. Y en ese sentido, las personas quieren ver estas nuevas caras, esta sangre nueva, para que puedan devolver un poco de esperanza a la política. Javier, a mí me preocupa mucho este tema. Y qué bueno que lo topes, porque si bien la democracia representativa es fundamental, ¿no? Es fundamental en todo sistema democrático, hay una crisis de representación. Las personas ya no se sienten representados por sus políticos. Y eso en gran parte se debe a todos estos actos que se han visto gobierno a gobierno, que se han visto legislatura tras legislatura, actos de corrupción, actos de poca eficiencia. Vemos, si es que tú te fijas en solamente la última asamblea, que bueno, es pertinente nombrarla porque ha sido la que de menos credibilidad tiene, ¿no?, a lo largo de la historia del Ecuador. Gente, asambleístas que diezman a sus colaboradores. Imagínate lo que es eso. Vemos también en las esferas, ahora vamos al Ejecutivo, corrupción en bolsas para meter los cadáveres de las personas que murieron durante la pandemia, y podríamos mencionar muchos casos más de corrupción. Entonces, obviamente hay un desencanto hacia la política. La gente cree que la política es sinónimo de corrupción, de estafa, y eso es lo peligroso porque los ciudadanos, al perder interés, pierden también esa obligación y esa responsabilidad de mantenerse informados y de exigir buenas acciones de quienes gobiernan. Es importante la rendición de cuentas, no solamente porque la ley lo dispone,
es constantemente todo funcionario debe rendir cuentas a la ciudadanía, debe rendir cuentas a los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen un ejercicio y yo hace un momento te felicité en ese sentido porque el ejercicio de rendir cuentas a los gobernantes es parte fundamental de la democracia. Si no tenemos eso, no podemos vivir en democracia. Entonces, Javier, yo pienso que la gente quiere eso. La gente quiere nuevas caras y la gente quiere ver cómo actúan esas nuevas caras. Y para eso también como candidata, yo siempre hago un llamado a la ciudadanía a que se active, a que se informe. Eso es fundamental, que se informe cuáles son las ideas y cuáles son las propuestas de los candidatos que están buscando ahorita una curul. Porque si no se vota por ideas y se vota solamente por personas, por popularidad, por lindas caras, no vamos a llegar a ningún lado porque así no se hace política. La política se hace con ideas y las ideas tienen que trascender. Las personas se van a su casa. Las personas están 4 años en un puesto, en un cargo, 8 si es que optan por una reelección y se van a su casa. Y lo que quedan es sus ideas, cómo implementaron sus ideas. La gente tiene que votar por ideas y en ese sentido la gente tiene que informarse. Tiene que informarse, quejarse menos e informarse más. A mí me sorprende cómo muchos ciudadanos que tienen acceso a la educación, que tienen acceso al Internet, porque es más complejo cuando hablamos de sectores que lamentablemente no tienen un acceso igualitario a lo que es las tecnologías de información tienen una desventaja en ese sentido. Pero ciudadanos que tienen un nivel bueno de educación, vemos que igual no les interesa y no se informan sobre las propuestas por quienes optan votar. Y eso, discúlpeme, pero eso es una corresponsabilidad. No podemos quejarnos a través de redes sociales todo el tiempo de que qué bestia los políticos que tenemos, porque eso es un reflejo de lo que somos y es un reflejo de cómo no nos informamos cuando votamos. Eso es importante. Esa es una de mis misiones en esta campaña. Responsabilizar también a la ciudadanía y darles ese poder, empoderarla para que ellos sepan que a través del voto tienen ese poder de mandar a la casa a quienes han mal gobernado. Ese es el poder del voto. Y que constantemente, no solamente en elecciones, sino a lo largo de las funciones de cada persona que eligieron, pidan cuentas todo el tiempo. Una ciudadanía activa es lo que mueve una verdadera democracia. Bernarda Callejas ha dicho que la ciudadanía quiere rostros nuevos, con ideas, pero también ha impulsado a manera de exhorto a que esa ciudadanía empiece también a ser corresponsable por un lado, pero por otro lado razone ese poder de voto en las urnas que premia o castiga con esa voluntad a quien se está presentando. En ese marco, ¿qué propone Bernarda Callejas como plan de trabajo en algunos ejes desde ya hacia la Asamblea Nacional y que, si es que así lo considera el electorado en Pichincha, darle esa oportunidad de ir a la Asamblea? Gracias, Javier, por la pregunta, porque lo que acabo de mencionar no tendría sentido si es que no viene esta pregunta justamente para que transmitir hacia las personas que nos están escuchando o que nos verán en los siguientes días qué es lo que yo propongo. En primer lugar, es importante salvar al Seguro Social. El Seguro Social es elemental, ¿no?, para garantizar una seguridad social, que es un bienestar a lo largo de la vida de todos los ciudadanos. No es lo mismo un seguro social que una seguridad social. Una seguridad social es un conjunto de políticas y dentro de esas políticas está lo que es el seguro social, que lo que hace el seguro social, ¿no?, es que mediante una vida de trabajo, la persona que aporta y que es afiliada tiene una pensión digna para vivir dignamente los últimos años de su vida. Por otro lado, algo fundamental es la provisión de servicios de salud que tiene la seguridad social, que también es, valga el término, vaga, es escasa, es deficiente, no se abasta. Y vemos además que hay mucha ineficiencia en la administración. Entonces, puntualmente, yo propongo políticas, leyes que despoliticen la seguridad social. Dentro de esas leyes, le interrumpo, permítame, le interrumpo. Dentro de esas leyes está impulsar una reforma a la ley de la seguridad social, pero una reforma integral o leyes secundarias que probablemente también sean orgánicas
bueno, es que si fueran orgánicas, tumban a la ley de la seguridad social. Serían leyes secundarias que permitan de alguna manera fortalecer lo que ya se tiene. ¿Cómo lo mira Bernarda Callejas ahí? Javier, es elemental cómo está conformado el directorio de la Seguridad Social. Es elemental reformar el artículo 28 para que quienes lo conforman tengan más peso, sean los jubilados y los trabajadores. Samia Tagle compareció en un programa anterior, en un panel sobre seguridad social, y perdón que me amplíe un poquito, pero también quiero abarcar otros puntos de la propuesta, pero es importante al menos el tema de la seguridad social. Samia Tagle compareció aquí en esta tribuna, y ella señaló que, al menos en ese tema, lo que estaban proponiendo es que la presidencia no sea estática, sino que sea dinámica. Probablemente una rotación entre quienes conforman el cuerpo colegiado. Hay otras voces que señalan que el Ejecutivo no debería tener allí presencia, al menos de manera inmortalizada, sino quedar con ciertas rotaciones para que todos puedan tener una mayor participación. Lo mismo piensa Bernarda Callejas al respecto. Sí, tiene que rotar porque los jubilados, los trabajadores tienen que tener la oportunidad, y también los empleadores, ¿no? También tienen que estar contemplados los empleadores. Tienen que tener la oportunidad de presidir, ¿no? Momentáneamente y que vaya rotando. Pero Javier, en lo de fondo, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo más importante? Que las personas que nos escuchan, que los trabajadores que nos escuchan, que los afiliados que nos escuchan, se adueñen del seguro social. Hay que empezar a educar y decir que la seguridad social no es una institución del gobierno. La seguridad social es una institución del trabajador que dedica a lo largo de su vida un trabajo, un sacrificio, y que tiene el derecho a que a lo largo de su vida, ¿no? A los últimos días de su vida, tenga seguridad y que tiene el derecho a acceder a servicios de salud. Entonces yo pienso, Javier, que varias cosas, varias políticas se tienen que implementar, pero que las políticas no tienen que ser dictadas únicamente por un gobierno que además le debe millones de dólares al Seguro Social. Las políticas deben ser consensuadas y sobre todo que, como te dije hace un rato, que sean consensuadas por las mismas personas que son dueños de esos recursos. Políticas, normativa en la seguridad social. ¿Qué más? Bueno, ahora, pienso que tenemos que trabajar mucho por el tema de violencia a la mujer. Las cifras son realmente escalofriantes. Vemos que lo más preocupante es que hay un incremento de cifras, ¿no? Las cifras de 2020 son 4 veces mayores en relación a las cifras de 2018. Es decir, hay un incremento de feminicidios. Y digo feminicidios y no femicidios porque estos actos se han dado por inacción del Estado. ¿Qué inacción del Estado? Tenemos una ley que se llama la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer, que se aprobó en el 25 de noviembre de 2017, ¿no? Entró en vigencia en enero de 2018 y es una ley que no ha sido implementada porque no se han destinado los recursos, no se le ha puesto el presupuesto adecuado. Lo que esta ley propone es un sistema integral compuesto por varias instituciones, ministerios, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, que lo integren varias instituciones para que existan políticas transversales a todas estas instituciones y planes que puedan realmente erradicar de alguna manera esta situación que nos está paliando y que en la pandemia se ha visto un incremento, y creo que es hora de que como sociedad realmente le demos la importancia y trabajemos por las mujeres para que vivamos libres de violencia. La violencia contra la mujer, te recuerdo. Sí, adelante, por favor, adelante. Te recuerdo, la violencia contra la mujer no es solamente una violencia física, ¿no? Que el agravante mayor es la muerte de la mujer, sino que es psicológica, es sexual, es política. La violencia política en este país es fuerte, es patrimonial, es económica, es decir, hay varias formas de violencia contra la mujer. Es sistemática porque la vemos de varias formas y en varios espacios, porque lo vemos en lo público, lo vemos en lo privado, es más, lo vemos en las familias, que es lo más preocupante y lo que a mí en lo personal, lo que más me duele, porque no puede ser posible que niñas de 14 años sean violadas por
por sus padrastros, por sus abuelos, por sus tíos, o que mujeres sean matadas por sus parejas. Entonces, pienso que como sociedad tenemos una deuda, el Estado tiene una deuda, y creo que debemos ponernos a trabajar ya en eso. Yo, como candidata de la Asamblea, pienso que el trabajo está en la fiscalización. El cuerpo normativo lo tenemos. Esta ley de erradicación a la violencia contra la mujer tiene políticas interesantes. Creo que es importante aplicarlas, ¿no? Por otro lado, Javier, es importante trabajar en el fomento a la agricultura. Ahorita vemos un país que está viviendo una crisis económica más allá de la pandemia. Esta crisis económica viene asentándose en este país desde el 2014. ¿Por qué? Porque es un país dependiente y vulnerable por ser dependiente del petróleo. Así de sencillo. El país tiene que empezar a mover esta parte de la agricultura y generar de tal forma que, incentivarla de tal forma que sea fuente principal de financiamiento del Estado, que el Estado necesita también para poder garantizar los derechos básicos que describe la Constitución: seguridad, salud, educación, vivienda, esos derechos que tienen que ser social cristiano. Mi proyecto político ha sido muy claro en distintas políticas para promover la agricultura, ¿no? Si es que tú lees, por ejemplo, la consulta popular que propone algunos sectores de la sociedad civil y que está apoyando nuestro partido y está apoyando también el señor Guillermo Lasso, y vemos algunas políticas como proveer semillas de alto rendimiento, inseminación para los ganados, GPS para la pesca, y que se mueve un poco a toda la agricultura, la ganadería, la acuacultura y todas las industrias alrededor de la producción, para que este país pueda pasar de depender del petróleo que vemos, ¿no? Tenemos bonanzas, se desaprovecha la plata, no se ahorra, tenemos crisis. Y esa es una historia que se ha repetido ya 2 veces en el Ecuador y que creo que debemos cambiar. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729, CNE, Elecciones Generales 2021. Finalmente, Bernarda Callejas, hablamos un poco al inicio sobre brindar mayor transparencia, impulsar al ciudadano en un empoderamiento, fue una idea casi implícita. Algunos actos que todavía nos generan repudio, no solamente a nivel de la corrupción, vemos las cifras de delincuencia, vemos la situación de violencia, vemos la inseguridad en la que los ciudadanos, no lo digo yo, los ciudadanos lo dicen, lo expresan en redes sociales, y es más allá, escala hacia medios de comunicación. En esta semana en Guayaquil ocurrieron algunos actos, el ministro se ha pronunciado, el día lunes de lo que hoy leí, se va a establecer una línea de trabajo con el COE cantonal de Guayaquil, pero bueno, ya un poco más macro desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo Bernarda Callejas podría informar a los ciudadanos cuál es su línea de acción en materia de seguridad ciudadana para garantizar a quien le está escuchando? Y si mañana quien está escuchando dice, sí, efectivamente, yo simpatizo por Bernarda Callejas, le doy mi voto, ¿cómo le garantiza a Bernarda Callejas que la persona puede salir de su casa y va a regresar con la venia de Dios sin que le sustraigan sus pertenencias, y peor aún, que nadie lo desea, que probablemente le quiten hasta su vida? Bueno, yo pienso que, a ver, primero decirte, Javier, que concuerdo contigo que esa es una preocupación de varios ciudadanos en el Ecuador, porque el vivir en un ambiente seguro creo que no tiene precio. Y te digo que es además
la función principal que tiene un Estado desde mi punto de vista. De hecho, la constitución del Estado-Nación se da por eso, se da en gran parte por brindar seguridad a las naciones, a los diferentes grupos de personas que integran. Entonces yo te diría que esa me parece la función elemental de un Estado y que pienso que en ese sentido el trabajo en la Asamblea Nacional tiene que ser un trabajo de fiscalización y tiene que darse algunos mensajes desde las distintas esferas del Estado de que en realidad los malos son los delincuentes, ¿no? Y tenemos que dotar de respaldar a la Policía Nacional para que cuando se ve acribillado en momentos, por ejemplo, como no sé si tú recuerdas cuando hubo aquel feminicidio a Diana, me parece que era en Ibarra, que la policía presenciaba y no podía actuar porque tiene miedo que se le sancione a la final. Entonces hay que dar estos mensajes de respaldo, ¿no? La ley está claro también y hay que actuar en ese sentido y una fiscalización hacia las acciones que también se tomen desde los ministerios competentes. Y hay otra cosa fundamental que no nos podemos olvidar y es la situación económica del país. La delincuencia en gran parte es respuesta hacia esa necesidad de las personas de que no tienen un trabajo, de que no tienen cómo producir, de que no tienen cómo llevar comida a sus casas. Y yo no justifico bajo ningún punto de vista que por eso se robe, pero tenemos que verlo también de esa manera, porque las políticas también tienen que estar enfocadas desde el gobierno, desde el legislativo y desde todos los sectores que forman parte de esta ola, de este paraguas tan grande que se llama empleo. Creo que tenemos que ver las formas de generar empleo y de generar una estabilidad económica en el país para que baje la delincuencia. O sea, bajo ningún punto de vista, en crisis económicas como las que estamos presenciando, en donde mucha gente vive día a día de lo que produce, el taxista lo produce al día sus $50, ahora seguramente produce menos de la mitad de lo que producía, y el vendedor que estaba en la calle se quedó 3 meses de pandemia sin trabajo, y así podemos citar, creo que en todos los sectores, un golpe a la economía. Entonces, por supuesto que la delincuencia va a subir, y en ese sentido creo que es importante la fiscalización y es importante dar este espacio de empleo, ¿no? A través del emprendimiento. Creo que es un eje fundamental ahorita en lo que es el empleo, apoyar el emprendimiento, capitales de riesgo, para que las personas que tienen buenas ideas puedan implementarlas, puedan desarrollar sus negocios y generar empleo. Entonces creo que es un trabajo extenso, creo que es un trabajo que requiere de voluntad política y creo que es un trabajo que requiere mucho y que está en juego también en las elecciones que vienen. Recordemos que ese ambiente de seguridad jurídica y de seguridad en todos los sentidos en el país tiene que estar compuesto de tal forma que sea atractivo para cualquier inversionista, sea extranjero o sea nacional, para que se crezca la empresa y que crezca el empleo. Creo que ahí está la vía. Bernarda Callejas, se me acaba el tiempo. Por favor, en 30 segundos, a la cámara que usted está viendo ahora, dirige hacia los ciudadanos, muy especialmente a los de Pichincha, por los cuales usted está buscando una curva de representación. En 30 segundos, ¿por qué los ciudadanos deberían votar por Bernarda Callejas a la Asamblea Nacional? Por favor. La renovación del liderazgo es importante. Y es importante también que confíen en nuevos rostros y que confíen en personas que nos hemos preparado y que vemos a la política como una vocación de servicio, no como una oportunidad para enriquecerse, ni como un medio para delinquir. La política, para mí, es una vocación y es más que nada servicio. Y permítanme servir. Tengo conocimiento, tengo experiencia y lo que sueño es con un Ecuador más justo, un Ecuador más educado y demos paso a eso y empoderémonos como ciudadanos. Hagamos que nuestros gobernantes nos rindan cuentas y estemos activos en lo que es el Ecuador, en lo que es el país, desde donde estemos, activémonos, saquemos este país adelante.
Gracias, Bernarda Callejas, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UTLA Ecuador, la Universidad de las Américas, con especialización en política comparada en Flaxo, Ecuador, y miembro de la directiva de Juventudes del Partido Social Cristiano, candidata a la Asamblea Nacional por Pichincha Centro Norte, por haber comparecido a la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa. Esas han sido sus visiones. Será la ciudadanía, y bendito Dios, si es que así lo permite, y la ciudadanía de nuevo que le da la oportunidad de ir a la Asamblea Nacional. Bendiciones en esa labor que está realizando. Siga cuidando a su familia, sígase cuidando porque esta bendita vaina llamada pandemia no pasa, y que tenga buena noche. Gracias, Javier. Muchas gracias por el espacio y nuevamente te felicito por estos espacios de que la gente realmente conozca a quienes tienen en esas papeletas. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Cuídate también. A su orden, gente de su casa. Cuídense. Gracias, chao. Nuevamente ingresamos a la clínica, a nuestra clínica, un tema de interés nacional, de interés local, de interés ciudadano. El momento de esa entrada hacia las elecciones 2021, con uno de los personajes nacionales que tiene conocimiento y experiencia del tema. Abogado Esteban Ron, catedrático universitario de la Universidad Internacional del Ecuador, experto en temas electorales. Bienvenido a Bajo la Lupa. Buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para tratar de solventar cualquier duda que se tenga. Gracias, abogado Esteban Ron, y agradeciéndole también por su tiempo y su predisposición a la entrevista del día de hoy. Entrando en materia, por favor, quiero en estos 2 minutos, sin ir más allá de 2 minutos, que me dé una lectura sucinta de lo que está ocurriendo en el momento electoral al día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando que el ciudadano se genera interrogantes y que incluso en redes sociales cuestiona de cierta manera la actitud del TCE, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral, CNE? Por favor. Bueno, Javier, lo que tenemos en este momento es un proceso de inscripción de candidaturas dilatado, ¿sí? El proceso de inscripción de candidaturas se ha visto mermado, se ha visto interrumpido por un sinnúmero de actividades, de recursos, de reclamos que se han dado entre el Tribunal Contencioso Electoral y el CNE. Pero no solo estos dos son los actores del momento, sino también son los candidatos y también son los sujetos políticos que están tratando, pues en este caso, de ejercer su derecho a la reclamación de estas candidaturas. Pero ¿qué es lo que se ha venido suscitando? En el intermedio, y esto es lo clave, tuvimos la discusión de estas 4 organizaciones políticas que iban a perder su personería jurídica, como lo determina el Código de la Democracia. Y ahí es cuando el proceso empieza a dilatarse. Las organizaciones políticas Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y Fuerza y Compromiso Social. Entonces, cuando se dio este proceso en el intermedio, pues se tenía esta duda de si las organizaciones políticas iban a participar o no, o podían candidatizar. Se solventa el tema, Javier, se solventa el tema, pero digamos que un poco aletargado. Y ahí es cuando se arma todo el meollo del asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El Consejo Nacional Electoral no tenía certeza respecto de la proposición de candidaturas, principalmente de estas 4 organizaciones políticas, y empieza el juego de recursos y reclamaciones entre el Consejo Nacional Electoral. A esto, sumémosle una cosa que es importante señalarlo. El Consejo Nacional Electoral comete algunos errores en el tratamiento de las reclamaciones.
para que la ciudadanía entienda, tenemos reclamaciones estrictamente electorales y otras reclamaciones ordinarias. Y el Consejo Nacional Electoral, en algunas ocasiones, a través de sus resoluciones, en lugar de resolver solo las electorales, es decir, solo las que acceden las organizaciones políticas, mezcló con las ordinarias. Y en ese juego nos encontramos, y en ese momento nos encontramos. El Tribunal Contencioso Electoral todavía, Javier, tiene una causa en específico que resolver, que es la de Álvaro Noboa y Justicia Social. Entonces, sin la resolución de esa causa, no vamos a poder tener, por así decirlo, la papeleta electoral. No tenemos el listado definitivo de binomios. Pero digamos una cosa más. A escala provincial, tampoco tenemos certeza de los candidatos a asambleístas nacionales. Justamente el día de ayer me contaban que 4 provincias en específico, no las sé cuáles son, ya que esta información no ha sido pues otorgada por el Consejo Nacional Electoral, tampoco tienen la lista definitiva de asambleístas. Entonces, en este momento nos encontramos, esta es la discusión que se ha dado y esta es la indeterminación de candidaturas que nosotros como electores sufrimos al momento. Esteban Ron ha dicho dilatación y proceso dilatado. Estoy redundando ciertamente, pero Esteban Ron comenzó a calificar el proceso electoral como tal, como un proceso dilatado. Veamos, entremos un poco más en detalle. Por favor, partiendo con preguntas, le voy a hacer un par de preguntas, las respuestas muy simples y muy sencillas, por favor. Estas cuatro organizaciones políticas, como lo dicta la norma, como así lo califica la norma, estas 4 organizaciones políticas fueron las mismas que la Contraloría observó, abogado Esteban Ron. Definitivamente, Javier, son las 4 organizaciones políticas que la Contraloría observó su personería jurídica, debido a que en el proceso de verificación de firmas no se lo había llevado de manera correcta, por así decir, según la auditoría. Sí, son las mismas. Pero después de esto, después de la demostración, otro error del Consejo Nacional Electoral, deviene o deriva la responsabilidad a la propia organización política para que sea esta la que justifique su actuar, y no el Consejo Nacional Electoral cuando era un trámite administrativo. Entonces, estas organizaciones políticas recuperan su personería jurídica suspendida y empiezan a candidatizar. Y ahí esta es una de las partes del proceso. Perfecto. EMAPAC rinde homenaje a Guayaquil en sus 200 años de independencia. Por eso, en homenaje al bicentenario de esta ciudad aguerrida, seguimos trabajando incansablemente para ejecutar obras que garanticen reactivación de la economía a través de la generación de empleos y un servicio con agua potable de calidad a cada uno de los hogares de los más de 3 millones de guayaquileños. Porque estamos seguros que trabajando juntos, el Guayaquil que soñamos se levanta con obras. Autorización número 0731, CNE, Elecciones Generales 2021. Lo otro, solamente, ¿cómo quedó la figura de la Alianza UNES? En su momento se decía que no era alianza por parte de la voz del Consejo Nacional Electoral, porque más que la voz, y soy más específico aún, existía un dilema entre los consejeros de este organismo administrativo electoral respecto a que si era o no era alianza, y en lo posterior creo que ya se agotó toda la vía administrativo y contencioso. Al respecto, ¿cuál es su visión sobre el estado jurídico de esta alianza? Ok, partamos de una cosa, Javier. Las alianzas se inscriben dentro de cada proceso electoral, ¿sí? Y son electorales, son circunstanciales, son del momento. En este caso, Centro Democrático y Fuerza y Compromiso Social propugnaron una alianza para todas las candidaturas, pero esta alianza se vio nuevamente dilatada, por así decirlo, suspendida, cuando se puso en discusión la personería jurídica de de Fuerza y Compromiso Social, manteniéndose la candidatura de Centro Democrático. No pasaba absolutamente nada. Después, cuando el Tribunal Contencioso Electoral ya decide sobre la personería jurídica de Fuerza y Compromiso Social, el estatus jurídico, el estatus electoral de esta alianza se recupera y vuelve a ser la propia alianza. Actualmente hay una causa en el Tribunal Contencioso o en el CNE en materia y en relación a UNES, abogado Ron. No existe una causa, Javier. Ahí es una de las confusiones que se ha dado. Por favor. ¿Qué es lo que pasó? El binomio presidencial de los señores Arauz y Rabascal, ¿sí?, tuvo un sinnúmero de reclamos respecto de otras organizaciones políticas en el ámbito electoral. Y es lo que yo decía en un inicio. Se tiene que diferenciar el ámbito electoral del ordinario, del administrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
se presentaron ya cuando el Consejo Nacional Electoral, a través de resolución de pleno, decide calificar la candidatura, se presentaron dos reclamos. Uno de índole electoral, una objeción presentada por el señor Michael Aulestia, de ahora 65, y una reclamación de los señores Arboleda y Freire ordinaria. ¿Por qué la diferencia? Porque el señor Aulestia es representante de una organización política y presenta un recurso electoral. La ley lo define así, la objeción. Este recurso de Michael Aulestia, cabe señalarlo, era extemporáneo, ¿sí? Porque la objeción se da antes del proceso de calificación, antes de la resolución. Pero, aparte, estos señores, Arboleda y Freire, presentan un reclamo administrativo común y corriente, como que si Esteban, ciudadano, exactamente, como que Esteban Ron vaya a reclamar. Lo permite. Pero sí, ante el CNE, solamente ante el CNE. Solamente ante el CNE. Entonces ellos hacen un reclamo que no se circunscribe al ámbito electoral, sino ellos pedían una revocatoria de la resolución. Esas son las palabras. Sí, pero la figura de revocatoria de resolución existe solo en el ámbito administrativo. ¿Qué es lo que pasa? El CNE, a través de resolución, resuelve las dos. ¿Sí? La objeción de Michael Aulestia y el reclamo administrativo de los señores Arboleda y Freire. Eso es lo que llevó al TSE a decir que cometieron un vicio de procedimiento. Tal cual, tú lo has dicho, eso es lo que pasó. Entonces, cuando se da esta resolución, obviamente los afectados señores de Arboleda y Freire presentan un recurso subjetivo contencioso electoral y esa resolución se va al Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí es cuando el Tribunal Contencioso Electoral resuelve a través de sentencia y les dice, ok, respecto de la objeción de Michael Aulestia está bien resuelto. Pero respecto de esta reclamación administrativa de los señores Arboleda y Freire, se revoca solo esa parte de la resolución, CNE atienda. ¿Qué corresponde y qué tiene que hacer el CNE? Contestar, pero administrativamente. Es decir, cualquiera de las unidades técnicas, en este caso le corresponde a la Coordinación Nacional Jurídica, decirles, señores, no cabe una reclamación de carácter administrativo cuando tenemos la especialización electoral. Porque si no, imagínate, Javier, ¿qué pasaría si mezclaríamos lo electoral con lo administrativo? No terminaríamos nunca el proceso. Entonces tendría que decir la coordinación jurídica, decir, señores Arboleda y Freire, su reclamación es desatendida o no puede ser atendida por cuanto existen recursos electorales. Y además hay una cosa, no nos olvidemos de una cosa, Javier, el principio de legalidad. Sí, el principio de legalidad es el que determina y manda el derecho público, en este caso el derecho electoral. Entonces, solo se puede reclamar y solo se puede hacer en virtud de lo que la ley determine, ¿sí? Y no existe esta figura de revocatoria de resolución como tal. Entonces, eso es lo que correspondería. Sería un gravísimo error que el Consejo Nacional Electoral atienda este pedido de los señores de Arboleda y Freire a través de una resolución de pleno. Eso sería un gravísimo error. Además, dilataría nuevamente el proceso, Javier, porque todas las resoluciones de pleno de CNE pueden ser objeto de recurso el contencioso y volvería al contencioso electoral. Y aquí te voy a dar una pauta. El 14 de diciembre, ¿sí? Según el calendario electoral aprobado, es decir, de aquí a 8 días exactamente, ¿sí? El 14 de diciembre se tiene que ya aprobar el Fondo de Promoción Electoral. ¿Qué es el Fondo de Promoción Electoral? El que se distribuye, el financiamiento público, el que hace el CNE de los candidatos. ¿Y cómo va a distribuir si todavía no tenemos lista de candidatos? Ese es el estatus de UNES, estimado Javier. Ahora, el Consejo Nacional Electoral tenía 3 días desde que se presentó. No, es que ahí hubo otra cosa, Javier. Sale la sentencia. Porque presentaron, creo, una ampliación, aclaración de la sentencia, que lo cual creo que incluso ya fue resuelta en su momento. Ya fue resuelta, el día viernes fue notificada, entonces desde ahí corren nuevamente los 3 días. Estamos hablando de que sería, bueno, viernes, sábado, domingo. El lunes 7 de diciembre, el CNE está obligado a atender este pedido. A mi modo de ver, como te digo, a través de una simple actuación administrativa. No tiene por qué ingresar al pleno, porque si no, ya sabes cuál va a ser la consecuencia. Perfectísimo. Entonces, se podría decir, abogado Esteban Ron, que contra UNES existe únicamente la pretensión de los ciudadanos, 2 ciudadanos y más nada. Nada más. Eso es lo único. Pero vamos a otra cosa sustancial, Javier. Los señores Arauz y Rabascal
después de la subsanación de sus requisitos y después de que se aclaró el tema del capital accionario de Carlos Rabascal en el Banco de Guayaquil, no tienen inhabilidad. ¿Sí? Realmente estas reclamaciones responden a un momento electoral diferente. Las reclamaciones que se han dado en virtud de esta candidatura atacan a la existencia de fuerza y compromiso social y, como tú bien lo señalaste, Javier, a UNES, ¿sí? A la alianza. Y ya sobre eso no hay discusión. El estatus jurídico está reafirmado. Entonces, ya no hay inhabilidades, ya no hay dudas respecto de la alianza ni de las personerías jurídicas de las organizaciones políticas. Ahora solo es un tema de trabar el proceso electoral. Hablando solamente para ratificar el criterio, hablando de estatus jurídico, ¿UNES es alianza o UNES es Centro Democrático o UNES es Alianza Centro Democrático Fuerza Compromiso Social, abogado Esteban Ron? En este momento UNES es una alianza formal entre Fuerza y Compromiso Social y Centro Democrático. Perfecto. Sí, sí, hay una cosa claro, fáctica. Yo sé por qué va tu duda, porque toda esta pre-campaña que se está realizando tiene los colores de Centro Democrático, ¿no es cierto? Todos están diciendo 1, ¿sí? Y es normal que la organización política, o en este caso la alianza, haya tomado esa decisión porque tenían inseguridad y falta de certeza respecto de lo que pasaba con Fuerza y Compromiso Social. Porque si la candidatura o la alianza era negada, tenían que irse por Centro Democrático. Entonces, es por eso lo que tenemos ya fácticamente y en la práctica diaria de la campaña, ese tema. Pero de ahí existe. Para cerrar este caso, al respecto de esta alianza UNES, si se resuelve como usted ha orientado ahora a través de un acto meramente administrativo en el CNE, la pretensión de estos dos ciudadanos, la candidatura de UNES quedaría en firme. Totalmente. Si no se resuelve así, se resuelve a tener una decisión de pleno, habría que mirar si es que se presenta una impugnación contra ella en el Tribunal Contencioso. Y no solo en el Tribunal Contencioso. Recordemos, Javier, que hay instancias en el propio CNE y aparte en el Tribunal Contencioso. Entonces puede dilatarse aún más. Si es que se va por esa vía, ¿cuántos días estamos hablando de dilatación? A ver, si es que estamos hablando por la vía contenciosa electoral, digamos que esto es el día 7 u 8 de diciembre, ¿sí? Se notificaría el día 9, se presenta hay 48 horas para presentar, estaríamos hablando del 11 de diciembre. Tendría que ir al Tribunal Contencioso Electoral, se demora más o menos 2 o 3 días hasta que admita trámite, ojo, y estamos el 14, el día que se tendría que tomar la resolución del Fondo de Promoción Electoral. De ahí el juez tendría que admitir a trámite, Javier, es decir, 15-16. Y después de eso, 15 días para resolver. Ya estamos en enero. Y después de eso, el recurso de ampliación, de aclaración. Bueno, es uno solo realmente, ¿no? Los tiempos procesales son los mismos. Y de ahí hasta que devuelvan eso al CNE, segunda semana de enero, tal vez. ¿Y la campaña? ¿Para cuándo? ¿Y la campaña para cuándo? La campaña, tú sabes que empieza el 31 de diciembre. Hay una cosa, han existido casos históricamente que las candidaturas de ciertos candidatos, inclusive electos, han sido calificadas ya en el proceso de campaña. Pero los trámites administrativos, Javier, que tendría en ese caso el Consejo Nacional Electoral que hacer, son terribles. Imagínate lo que es ya en campaña, 1, cambiar la papeleta. 2, reasignar el Fondo de Promoción Electoral. 3, poner una nueva candidatura monitoreo de promoción electoral. 4, poner una nueva candidatura para el monitoreo de campaña. ¿Sí? Y así un sinnúmero de pasos. Entonces, existe ahí sí una merma de los derechos de participación o en este caso del principio de igualdad y equidad para la campaña electoral. Entonces, complicado, además que hay una cosa. Todo esto es responsabilidad del propio CNE. Perfecto. Abogado Esteban Ron, caso Aldalá Bucaram. El Tribunal Contencioso Electoral, mediante sentencia de última instancia, determina que el Consejo Nacional Electoral debe calificar la candidatura no solamente de él, sino de los compañeros que tenía en la lista. Hay quienes señalan que por esa decisión el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE, no tendría de alguna manera un objetivo claro respecto a su actuar en apegado al estricto derecho.
podría decirse que esas aseveraciones responderían a intereses no tan doctrinales, sino más bien apegados a intereses meramente políticos. ¿Cómo lo ve usted? Se puede decir eso, pero hay una clave en esa sentencia, Javier, que yo lo he dicho con otros colegas de medios de comunicación y demás. Y vale que la ciudadanía lo conozca también. Es la causa 122 que se barajó en el Tribunal Contencioso Electoral. Y hay un punto, el punto 40 de la sentencia. ¿Qué nos dice el punto 40 de la sentencia? Y esa es la clave de todo. Nos dice lo siguiente: la organización política FE realiza su convención de democracia interna. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí, al igual que todas las organizaciones políticas. Bien. ¿Y qué venía después, Javier? Los candidatos electos internamente en estas primarias o ejercicios tenían que aceptar de manera presencial e indelegable ¿en dónde? En el Consejo Nacional Electoral, nacional y provincial. Pero FE hace algo. Invita al delegado del Consejo Nacional Electoral de organizaciones políticas a su convención. Y en ese momento, ante el propio delegado del Consejo Nacional Electoral, los señores de FE dicen: señor delegado, han sido electos ellos, por favor, y frente a usted, como manda el reglamento, aceptamos la candidatura. ¿Cumplieron con el procedimiento? Sí, ¿no es cierto? Porque el reglamento, este nuevo reglamento que dictó el Consejo Nacional Electoral, no dice que los candidatos tienen que ir a las oficinas del CNE ni nada por el estilo, sino que se tiene que dar una aceptación personal e indelegable ante un delegado. Y lo hicieron. Y la discusión o los recursos que se daban para el caso de Abdalá Bucaram, no hay una inhabilidad. Ojo, Abdalá Bucaram no tiene una inhabilidad porque no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. Está siendo sí procesado en el ámbito penal, pero no tiene sentencia. La lista de asambleístas nacionales, ninguno tiene inhabilidad. Por lo tanto, la única falla del tema... Así es. En la provincial se la negaron. Es que en el caso de Salcedo es diferente. Ahorita estamos hablando, Javier, solo de los asambleístas provinciales. Nacionales, exactamente, sí. En el caso del señor Salcedo es diferente. Salcedo, él sí no aceptó la candidatura porque él estaba ya en privación de libertad. Pero Abdalá Bucaram en ese momento no estaba privado de libertad. Inclusive, esta medida de arresto domiciliario, ¿sí? Con fines de investigación y demás, él está cumpliendo después. Entonces, Abdalá acepta. Y frente al delegado del CNE, y sobre eso no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tienen que calificar. Y eso es lo que observa el TCE. El Tribunal Contencioso dice, hay proceso de democracia interna, se aceptó frente a delegado, se cumple el reglamento CNE, califiquen la candidatura. ¿Sí? Ya el tema... Claro, sí, claro, dígame. No, ya el tema de si Abdalá Bucaram puede o debe ser candidato o no, por el tema ético, por el tema profesional y por el tema... Eso es otra cosa. Sí, estamos hablando de estricto cumplimiento de procedimientos que el propio CNE ha dado. Pero con lo que usted está diciendo, entonces se cae el criterio de que la actuación del Tribunal Contencioso Electoral es meramente política. No, es que no es política, Javier, ¿sí? O sea, perdón, voy a usar un coloquialismo, quienes hacen la jugada maestra son los miembros de FE. Al invitar al delegado a su convención y hacerlo que él vea y que la aceptación se dé frente al delegado del CNE, ¿sí? Y como te digo, punto 40 de la sentencia de la causa 122, y es clarísimo. Y otra cosa, como esto es inscripción de candidaturas, Javier, no existe una segunda instancia del tribunal. Ya esta sentencia tiene que ser aplicada sí o sí. Puede presentarse una ampliación y aclaración. No sé si el CNE presentaría, que es el único interesado. Pero esto sale el viernes, se notificó el viernes, perdón. Entonces ya el día lunes, el Consejo Nacional Electoral, el día lunes 7 o a más tardar el martes 8 de diciembre, ya tiene que asumir esta resolución y calificar. Perfecto. Solamente para cerrar este tema, y perdóneme que quizás la comparación es algo burda, ¿cuál es el punto de distinción o el punto de semejanza con el caso UNES en su momento cuando quisieron inscribir al señor Correa para vicepresidente y le
le invocaron el principio de que la aceptación no fue personalísima. Bueno, en este caso es diferente, porque ¿qué es lo que pasó? Y no es burda, Javier, vale la pena, porque son pequeños detalles que la ciudadanía debe conocer. Entonces, en el caso de Bucaram existió proceso de democracia interna, en el caso de UNES también, ¿no es cierto? Después de eso, ¿qué pasó? Rafael Correa acepta su candidatura de manera virtual, ¿sí? De manera virtual, muchas organizaciones políticas lo hicieron de esa manera, pero faltaba el último paso, la aceptación personal e indelegable ante el Consejo Nacional Electoral, o en el caso de Rafael Correa, en el consulado belga, o donde haya sido la convención, para que él, a través del delegado, pues acepte y en ese caso se haga esta verificación. Los miembros consulares actuarían como funcionarios del CNE, o sea, ser una especie de fedatarios. Bucaram, por otro lado, tiene su proceso de democracia interna, es electo, acepta internamente, pero en ese mismo acto, teniendo el delegado del CNE, hay la aceptación personal e indelegable. Y esa es la diferencia. Ojo, después del tema que hubo con Rafael Correa, ya se dictó la sentencia por parte del Tribunal Penal y se apeló, luego fue el recurso de casación, pero la sentencia ya estaba ejecutoriada. En ese caso, para Rafael Correa ya existía una inhabilidad manifiesta, constitucional y legal, que es tener una sentencia condenatoria ejecutoriada. A diferencia de Bucaram, quien, y justo hacíamos una revisión con colegas analistas del tema, decimos, oye, pero los procesos de Bucaram no se están llevando a cabo. ¿Qué pasó? Recordemos una cosa, Javier. Los procesos estos tan controvertidos de Abdalá Bucaram fueron declarados prescritos en el primer semestre del 2017. Y al haber sido declarados prescritos, no existe dicha sentencia. Y todos los demás procesos a raíz del tema de los hospitales, del porte de armas y el de tráfico de bienes de patrimonio cultural del país están en proceso. Todavía no hay sentencia, por lo tanto no se configura la inhabilidad. Esas son las dos diferencias. Si la ciudadanía opta por la candidatura de Abdalá Bucaram y gana las elecciones, ¿cómo quedan esos procesos? Tienen que llevarse. Los procesos siguen de curso y eso es muy importante tu pregunta, estimado Javier, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué se dijo el día viernes? Sí, por un lado salía el señor Abdalá Bucaram y decía, la jueza tiene que levantar mi medida provisional, ¿sí? El artículo 108 del Código de la Democracia, y me voy a permitir leer en su parte correspondiente, Javier, porque no me lo sé de memoria, ¿sí? Dame un segundo nada más para tenerlo aquí listo porque... Uy, ya. El artículo 108 dice, en su tercer inciso, las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de calificación de la candidatura hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados, podrán activarse los procesos penales contra ellos y solo los candidatos o candidatas ganadores gozarán de fuero de corte nacional según corresponda. ¿Qué significa todo esto? Al momento, Abdalá Bucaram tiene 3 procesos penales, ¿sí?, que se están siguiendo en contra de él por las razones que ya le habíamos comentado. Y dentro de estos hay una medida provisional que es el arresto domiciliario, ¿sí? Esos procesos, según lo que manda el 108 del Código de la Democracia, en este momento, no, perdón, todavía no, se suspenderán una vez que su candidatura haya sido calificada por el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Ahí se suspenden hasta la proclamación de resultados, ¿sí? Con la proclamación o no de resultados, lo único que cambia es el fuero que el señor Bucaram tendría. Y ni siquiera ahí, estimado Javier, sino en el caso de ganar cuando él sea posesionado como asambleísta, es decir, el 14 de mayo de 2021. ¿Sí? ¿Y qué pasa con lo que está con los procesos? ¿Sí? Que están en este momento. Dice que se suspenden, ¿ok? En este caso, los jueces tienen que, a través de una actuación jurisdiccional, decir, quedan suspendidos. Nada dice el Código de la Democracia respecto de las medidas provisionales, ¿sí?
Y, y en esta indeterminación nos encontramos. Pero cabe resaltar una cosa. Esta jurisdicción, o sea, este ámbito, ya es el ámbito penal, ya es el ámbito ordinario, no es el ámbito electoral. Así que corresponderá a los jueces o juezas ordinarios que llevan la causa penal de Abdalá Bucaram determinar si suspenden o no, ojo, no el proceso, porque el proceso tiene que suspenderse o los procesos tienen que suspenderse. Determinar si esta norma, ¿sí?, abarca también la medida. Y otra cosa, no nos olvidemos de algo, el principio de irretroactividad. Todo estatus o toda situación jurídica, desde el momento en el que se configura, va hacia futuro. ¿Sí? Entonces, Abdalá Bucaram no podrá ser procesado por otros casos cuando su candidatura sea calificada por el Consejo Nacional Electoral. Antes de eso, lo demás tiene que seguir procesándose, obviamente, y si es calificada la candidatura, suspenderse. ¿Qué pasa después? Si es que digamos que Abdalá Bucaram gana las elecciones y se convierte en asambleísta nacional, él va a tener, ojo, otra aclaración, y es desmitificar lo que está en el espectro. Dicen que tendría la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es una cosa totalmente diferente al ámbito penal. La inmunidad parlamentaria es para el juzgamiento de los asambleístas en el ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Solo de sus funciones. De lo que sí gozará Abdalá Bucaram es de un fuero de corte nacional, pero una vez que él haya sido posesionado como asambleísta, es decir, desde el 14 de mayo en adelante. Antes, sigue siendo un ciudadano común y corriente igual que tú y yo. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales, con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021. Con una inversión de $457 millones, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Autorización número 0730, CNE, Elecciones Generales 2021. Preguntas finales a bajo Esteban Ron. La primera, caso Álvaro Noboa. Todavía hay una causa que se está ventilando. De lo que yo recuerdo, el Tribunal Contencioso había pedido a la parte recurrente algunos requisitos para poder sustanciar la misma. ¿Cómo va a quedar eso a su óptica? Uy, el caso de Álvaro Noboa también es otro problema. ¿Qué es lo que pasó? Vale hacer un recuento. Álvaro Noboa decide su candidatura por justicia social, ¿sí? Apela, se dan los recursos y demás, y se llega a una sentencia. ¿Y qué nos dice la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral? Señores CNE, en virtud de que la personería jurídica de justicia social ha sido solventada, otorgue los mecanismos de reparación integral para las candidaturas y no dice la sentencia a todas, pero dice para las candidaturas especificadas en la convocatoria de elecciones 2021. ¿Qué entiendes de eso, Javier? Todas. El CNE, en una actuación discrecional, dice, solo en las provincias en las cuales los procesos de democracia interna se vieron afectados. Actuación discrecional, no cumple lo que dice la sentencia. Si el CNE hubiese tenido una duda, hubiese preguntado al TSE a través de un recurso de ampliación, pero no lo hizo. Y hace esta actuación jurisdiccional. ¿Qué hace? Le interrumpo. ¿Hilar fino decir que el CNE incurre en un incumplimiento de sentencia? Yo creo que sí. A modo de ver, Esteban Ron, sí.
¿sí? Porque, como tú dices, ese hilar fino, la sentencia no te dice eso. Y uno no puede interpretar las sentencias. Las actuaciones jurisdiccionales de última y definitiva instancia son de directa aplicación y más las del Tribunal Contencioso Electoral. Uno no puede decir, perdona que utilice nuevamente un ejemplo coloquial, esta parte de la sentencia la aplico, pero esta parte no. Esta parte sí, si uno tiene que aplicarlo tal cual lo dice. Bueno, se da esta actuación del CNE, aplica discrecionalmente, ese es el término, discrecionalmente. ¿Y qué sucede? Nuevamente se presenta un recurso ante el TCE. El TCE empieza a recabar documentos, como tú dices, empieza a solicitar información, tanto a justicia social, ¿sí? Quienes tenían que aclarar su pretensión, es decir, qué es a lo que quieren llegar, como el CNE respecto de su expediente. Una vez que logran recabar todo, el día jueves pasado, se admite a trámite. Y desde esa admisión a trámite, Javier, 15 días para la resolución. Y con esa resolución sabremos si Álvaro Noboa va o no va a ser candidato. Eso es lo que pasó. Y O sea, ese es el momento en que nos encontramos. 15 días para una sentencia de instancia, porque habría que De ver la sentencia de instancia. pleno, de paso. Así es, sí, sí, sí. Entonces, digamos que no recuerdo el nombre del juez, Joaquín, es el doctor, Viteri, bueno, Joaquín Viteri. no, sí, el doctor Viteri es quien tiene la causa. Digamos que el doctor Viteri como juez ponente saca una sentencia y ahí sí, yo dudo mucho que el Tribunal Contencioso Electoral cambie de criterio, ¿no? Las actuaciones jurisdiccionales muy difícil cambian de criterio en la marcha. Entonces ratificará la sentencia previa, es decir, la que es para todas las candidaturas. No quiero adelantarme, pero eso es lo que debería darse en un supuesto ideal. Pero bueno, después de esa sentencia, y como esa sentencia no es a la candidatura, ¿sí? No afecta a la candidatura directamente, sino que afecta a una resolución general del CNE. También puede ser recurrida ante el propio tribunal. Es decir, la apelación, puede haber una segunda instancia. Y sobre eso nuevamente los recursos de ampliación y aclaración, como tú ya bien lo conoces. Y de ahí regresaría al CNE para que el CNE la aplique. Yo creo que la candidatura de Álvaro Noboa, esa sí no va a llegar al 31 de diciembre. No va a llegar. No vamos a tener certeza de esa candidatura. Creo, contando los tiempos con el tema de la apelación y demás, si es que se da. Si es que los tiempos se reducen y el doctor Viteri resuelve antes de los 15 días, tal vez. Pero como tú sabes, es hasta 15 días. Por lo general, pues un tribunal siempre se va a tomar el máximo de tiempo para su análisis, ¿sí? Diciendo que no hay cálculo político. Entonces, esa es la situación de estas tres tan controvertidas candidaturas. Cierro con esto, abogado Esteban Ron. ¿Cuándo vamos a tener papeleta? Enero. No sabemos. Mientras no se evacúe, bueno, la de UNES ya sabemos la próxima semana y se acabó. Pero la de Álvaro Noboa no sabemos, Javier. La de Álvaro Noboa, como te digo, ya está de largo. Entonces, papeleta en enero, segunda semana de enero tal vez. Sí, y ahí sí también vienen otras implicaciones, que es, y bueno, ojalá el Consejo Nacional Electoral tenga pues sus buenos ejecutores en el ámbito de contratación pública y demás, porque ese contrato con el IGM tiene que ser revisado al ojo, y ese sí puede acarrear responsabilidades administrativas, civiles, no sé si penales, pero administrativas y civiles, al menos para este pleno, por el incumplimiento de plazos y demás, que devienen de sus propias actuaciones. Complicado. Ojalá tengan la habilidad administrativa de poder ejecutar bien ese contrato y que no haya dilaciones. Y que, otra cosa, súper importante, que la papeleta de las elecciones 2021 cumpla con todas las seguridades del caso para nosotros como electores sentirnos seguros de ir a ejercer el voto. Gracias, abogado Esteban Ron, catedrático universitario de la Universidad Internacional del Ecuador, analista y experto en temas electorales, por haber comparecido a la clínica periodística Zona Bajo la Lupa y sobre todo brindarnos luces didácticas de este momento electoral, gravitando algunas candidaturas y todavía, como él lo ha dicho, ante una situación dilatada frente a lo que sería la papeleta electoral, ya casi entrando a un proceso de campaña electoral y sobre todo que ya vamos a cambiar de año.
Que Dios le bendiga en esa tarea, lo voy a seguir molestando y que tenga buen inicio de semana, entre comillas, porque el COVID todavía no ha pasado. No, muchas gracias, Javier, por el espacio. Felicitaciones por esta iniciativa. Estos nuevos espacios enriquecen muchísimo y con mucho gusto para atender y más que nada tratar de dar luces en estos culebrones electorales políticos que buena falta hacen. Así que con mucho gusto y cuando así lo requieran. A ver si le escuchan en el CNE para que se pongan de pronto un poco más con velocidad. Esperemos que así sea. Chao, Javier, que pases muy bien. Un excelente día.